Hoy más temprano tuvimos cómo se trabajó en la parte de chequeo de datos de lo que surgió del debate presidencial. Ahora es momento de análisis y de recibir a Eduardo Botinelli de Factum. Eduardo, un placer que estés. Hace, bueno, menos de 24 horas te despedíamos acá, te despedía Martín, pero es momento de pasar raya un poco más distanciados de lo que pasó ayer, ¿no? Sí, viendo un poco las repercusiones posteriores, un análisis más frío, porque Claro. hacerlo durante el propio debate bueno, tiene sus dificultades y claro, después cuando uno repasa de nuevo lo que sucedió y el debate mismo, bueno, o aparecen cosas, que en realidad no fueron tantas, Claro. pero sí da una frescura distinta en la mirada, ¿no? ¿Te parece, antes de entrar en el detalle, que llevaron los candidatos ideas, fuerza, una estrategia clara de qué es lo que querían decir? Sí, creo que sí. Sí, quizás no es lo que se esperaba o lo que algunos esperaban. Es decir, sí, había una estrategia clara para empezar. Todo el discurso aparece estructurado, sobre todo el de Daniel Martínez, claramente estructurado en una lógica de defender al Frente Amplio, de apropiarse de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que no había sido tan claro en otros momentos, ¿no? Y sin embargo, ahora la estrategia es la construcción de un proyecto político y lo termina, el final lo termina así. Y claramente la estrategia también en posicionar a la calle Pou en el pasado y la inexperiencia. Y del otro lado, la calle Pou claramente también con una estrategia de descalificar al Frente Amplio en términos de las mentiras o los incumplimientos que ha tenido y reafirmar el concepto que viene desde hace mucho tiempo del hacerse cargo, sí, en contraposición a que el Frente Amplio lo que ha hecho hasta ahora es responsabilizar a otros de los problemas y no hacerse cargo. Es decir, un poco en esa contraposición. Parecen cosas menores o no en términos estratégicos de propuestas, sí, pero sí son en realidad elementos estratégicos para marcar el posicionamiento propio y del rival, digamos, ¿no? Eso lo notás, digamos, con coherencia en las alocuciones de los dos a lo largo de todos los ejes, o lo focalizás según el caso más en unos momentos del debate que en otros, ese tono de uno y de otro, de Martínez y de la calle Pou. Lo que hubo fue, a ver, la estructura y estos ejes estratégicos estuvieron a lo largo del debate. Sí. En algunos con más énfasis y en otros con menos. En el caso de la calle Pou fue constante y recurrente en cada uno de los bloques de repetir los conceptos. En el caso de Daniel Martínez no era así, pero hizo referencias en distintos bloques, o al pasado, o a la inexperiencia, o a la década del 90, o al gobierno del Partido Nacional, es decir, o a la crisis del 2002, o a la salida, es decir, siempre había el marco temporal en la referencia al pasado, es decir, para posicionar al otro, y en y marcando constantemente esas falencias que quería hacer ver en el caso de la calle Pou, ¿no? Claro. ¿Era previsible esto o podía haber habido otra estrategia que haya resultado más, digamos, más favorable a uno o a otro? Bueno, desde el lado de los frente amplistas, lo que critican a la calle Pou es la falta de propuestas, ¿no? Y quizás esto es lo que se ha visto, ¿no? en el movimiento. Creo que hubo falta de propuestas en los dos lados, digamos. En términos de debate hay posicionamientos claros y tácticas distintas, claro, que se pueden utilizar en los debates. Acá se eligió una que fue la de tomar ejes muy gruesos, dos grandes posicionamientos a lo largo de todo el debate, y no hubo demasiadas propuestas. En lo único que hubo así claramente un punteo de propuestas fue en el tema de la seguridad. Y sin embargo, que Daniel Martínez hace una propuesta de seguridad que además, si viene un extraterrestre y mira las propuestas, los titulares, lo que dijeron ayer, son muy parecidos. Ajá. Uno del otro, porque nombraron las comisarías, uno nombró la Vigilato, el otro la Policía Rural, es decir, hubo un montón de coincidencias que en realidad, porque en el debate hay poco tiempo y porque se presentaron así, pero fue el momento donde había propuestas. Pero en el caso de Daniel Martínez,
lo que hizo en ese eje, que era el más complejo para la defensa del propio gobierno del Frente Amplio, porque la economía es según el año que se tome. Claro. La seguridad, no hay año que se tome que pueda ser favorable al gobierno del Frente Amplio. Entonces, ahí es cuando entra la jugada de nombrar a Gustavo Leal como posible ministro. Ahí opaca las propuestas. Ahí opaca las propuestas, pero además mueve el eje de discusión. Es decir, se empezó a centrar los titulares y lo que surge del bloque 2 del debate es el nombre de Gustavo Leal. No hay, eco posterior a otros elementos. ¿Y cómo evalúas la respuesta de la calle Pou ante eso que es muy fuerte en un debate? Anticipar que en caso de ser gobierno, un ministro será fulano de tal. Bueno, no hubo respuesta. No hubo, lo que hubo fue seguir con la misma línea. Claramente ya tenían previsto atacar a Leal, porque estaban los números y estaban las citas, por lo tanto eso estaba previsto. Sí. Quizás lo que desacomodó fue que ya lo nombrara ministro del Interior. Sí. Y ahí sí estuvo bien, digamos, en la dinámica del debate, de buscar asimilar rápidamente a Leal con Bonomi, ¿no? Claro. Entonces, lo que Martínez busca es diferenciarse y enseguida la calle Pou los pega uno con el otro. Claro, la idea de continuidad. Pensaba mientras te escuchaba, abriendo un pequeño paréntesis, ¿qué desafío debe ser para alguien que se prepara para un debate tener claro el mapa o la hoja de ruta previamente trabajada, seguramente durante mucho tiempo, muchos días con el equipo asesor, pero también la suficiente cintura como para dejar de lado algo de lo libretado y poder salirse y responder estas cuestiones que la otra persona va a plantear que no se pueden adivinar de antemano, ¿no? Sí, es que ese es el arte del debate, de los debatientes, digamos, ¿no? Y en eso hay una ventaja de la calle Pou sobre Daniel Martínez. ¿Ah, sí? Es decir, claramente, en términos de debatientes, tienen más experiencia y se vio, arriba, ¿no? Claro, mucho más manejo del debate, de la discusión, e incluso manejo de cámaras y televisivo. Hijo de presidente. Hijo de presidente y 20 años de parlamentario, ¿no? Con un montón de entrevistas encima, con una campaña electoral ya encima como presidenciable, es decir, en eso. Bueno, igual Martínez tiene una vasta trayectoria también como jerarca de gobierno y un periodo como senador. Sí, bueno, pero no fue el ejercicio. Se le nota más a la calle. El ejercicio del debate se da mucho más a nivel parlamentario que ejecutivo. Claro. Eduardo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los últimos dos bloques? ¿No? Que a mí me da la sensación que no fueron capaz que tan claros en propuestas o... ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo viste la estrategia de ellos en el tema de desarrollo humano, que eran temas candentes como educación? Poco se habló de salud, poco se habló de vivienda. Sí, no se mencionó deportes, no se mencionó cultura. No. O sea, no directamente. De algunos se habló poco y de otros no se habló. Sí. Que estaban enumerados sí. en los temas y no se hablaron. Se habló poco y hubo pocas propuestas, eso es verdad. Creo que ahí hay un esbozo de propuestas de la calle Pou, poniendo el eje en el tema de elección de horas, permanencia, pero no hay novedad en las propuestas. Es decir, lo que se hizo fue mencionar rápidamente algunos de los elementos que ya vienen planteándose desde hace varios años. Entonces, claro, el debate también para que funcione en términos de impacto tiene que tener novedad. Y en este caso no hubo novedad. La vivienda apareció lateralmente, sí. Y previo, cuando empezaba el bloque 3, conversando con Martín, dice, bueno, ¿están estos temas, están estos otros? Y yo decía, bueno, las políticas sociales, el enfoque de las políticas sociales fue un elemento de debate muy fuerte hace 2 o 3 semanas sobre el foco de las políticas sociales. Y eso no se tocó. Sí. Y eso tiene un componente ideológico fuerte sobre cuál es el rol del Estado, cuál es la función del Ministerio de Desarrollo Social actual o cambiarlo. Igual dijo ahí que la calle Pou, si mal no recuerdo, que no iba a tocar nada de lo avanzado en políticas sociales, ¿no? Sí, para dar tranquilidad. Para enviar tranquilidad, pero la discusión pasaba por la focalización y los programas. Y ahí entra un poco con el bloque 1 sobre la eficiencia del gasto. En
en los debates previos, en los debates no televisados, digamos, y no simultáneos, sino en los cruces de declaraciones, ese había sido un elemento que era sustantivo y no apareció en esos términos en el debate, ¿no? En ese bloque, o al final de ese bloque, una de las cosas que manejamos en la transmisión, Eduardo, fue que a algunos nos había llamado la atención la no mención, sobre todo del lado de Martínez, que podría haberlo usado como un comodín, de los logros en materia de agenda de derechos. Sí. Eso también brilló por su ausencia. Sí, eso ha llamado la atención incluso en forma posterior, cuando se analiza por distintos actores, justamente la ausencia de eso. Porque la agenda de derechos, sin duda, es un logro del Frente Amplio para el propio Frente Amplio, es decir, como objetivo del Frente Amplio. Es un logro para el proyecto de gobierno o los gobiernos, independientemente de la fuerza política. Y además es un tema que ha posicionado a Uruguay en términos mundiales. Algunos criticando y diciendo que es una locura la regulación del cannabis, Sí. y otros en contra del matrimonio igualitario o de la despenalización del aborto. Pero ha puesto a Uruguay en la agenda de un país que va haciendo transformaciones al ritmo de Europa o por encima de Europa, que es de los países que van en avanzada en esta línea. Y es raro que no lo haya posicionado como uno de los grandes logros. Un poco lo hablábamos, no me acuerdo si era al aire o en la conversación. De las dos maneras. ¿No? Pensando que esto era parte del cierre, digamos. Bueno, no lo dice ahora, pero en el cierre, cuando haga el minuto final, uno de los mensajes va a ser las cosas que se pueden perder. Y de hecho, no lo hizo así, sino que lo que presentó fue más cómo era el país antes. Y no se mencionó. Y eso, ¿no? que le habló a los jóvenes de arranque, A quienes se supone que esta agenda les puede resultar atractivo, en más medida que a otras franjas etarias, claro, más altas, ¿no? Sí, es así. Eso, porque además podía haber puesto en un lugar incómodo también a la calle Pou. Sobre todo, la calle Pou hace poco también hizo una declaración respecto a la despenalización del aborto, diciendo que iba a ser una agenda pro vida. Sí. Bueno, en ese debate podía haber estado el cuestionamiento de a qué se refiere cuando habla de la agenda pro vida y buscar efectivamente un intercambio. Ahí no tenía mucho para perder Daniel Martínez, ¿no? Y podía poner un lugar más incómodo en la justificación y buscar quitarlo del libreto. ¿Qué te parecieron los minutos finales, ¿no? Los mensajes finales? Pienso en Martínez aludiendo a que lo voten básicamente por un proyecto, ¿no? Y la calle Pou mencionando lo de la alternancia, ¿no? Y que podía comandar él, estaba dispuesto a comandar, no me acuerdo exactamente las palabras. Fueron un poco contundentes, fueron buenos mensajes. ¿Cómo lo viste? No, yo creo realmente, también antes de empezar, era una de las preguntas de Martina, bueno, ¿cuánto puede pesar ser el que cierra en el caso de la calle Pou? Y bueno, un poco en el balance entre lo construido en términos de discurso y la espontaneidad en función de lo que haya sido el debate, podía haber un diferencial importante. Creo que ninguno de los dos cerró de la mejor forma, ¿no? Que realmente ese minuto que podía ser un mensaje contundente, en ninguno de los dos casos terminó siendo un mensaje contundente. Daniel Martínez empezó hablándole a los jóvenes como uno de los lugares de referencia para hablar sobre cómo era el país antes, ¿no? Hablando de la policía, de los hospitales, de la pobreza, de las ollas populares, posicionando justamente la salida o la crisis mismo. Habló de no retroceder en los logros, pero justamente no avanzó en qué logros, y eso quizás era más importante que lo otro. Y cuando hace mención a que voten el proyecto, Sí. ¿Es porque no se ve como líder votable, a ver si se entiende en buen sentido, o apostar al proyecto pensando que bueno, no tiene ese liderazgo potente que podrían tener otros antes? Sí, bueno, claramente ahí hay una falencia de Martínez en que inicialmente el proyecto Daniel Martínez presidente
es un proyecto personalista, toda la construcción fue bastante personalista y da un vuelco ahora, ya post elecciones internas, pero sobre todo ahora, en el proyecto Frente Amplio, ¿no? Y eso es lo que quiere remarcar. Es verdad lo que mencionás de que la figura de Daniel Martínez como candidatura presidencial potente no tiene la fuerza que podían tener Danilo Astori, José Mujica o Tabaré Vázquez. Claro. Es un proceso de renovación que está enfrentando el Frente Amplio, un proceso muy fuerte y que cuesta. Entonces, como cuesta, había que dejar un poco de lado el personalismo y subirlo más al proyecto político. En el caso de la calle Pou, sí, habló del tema de la alternancia, habló del hacerse cargo, que fue recurrente de nuevo, y apeló de alguna forma, o quiso apelar un poco más a una cuestión emocional buscando confianza, que lo hizo hablando del tema políticas sociales, cuando habló de las personas en situación de calle y de las personas que viven en asentamientos, humanizándose, sí, ¿no? Quitando el foco en los números, sí, cuando él es muy también de manejar números recurrentemente, ahí quitó los números y habló de las personas y lo que le dolía la gente en esa situación, y cierra también buscando la confianza personal para hacerse cargo, ¿no? Sí. Tenemos que cerrar casi. Perdón, Pilar. No, tú. La última por mi parte. Dentro de un mes es muy probable que se vuelvan a ver en un debate quizá con otro formato, pero obligatorio por ley. ¿Te imaginás que mucho de lo guardado o alguna de las cosas no mencionadas, estas y otras que de repente no enumeramos acá, puedan aparecer? ¿Te imaginás tácticas distintas? ¿Qué se puede esperar en estos casos? Bueno, uno de los elementos centrales va a ser a quién represente la calle Pou y en qué situación llegue Daniel Martínez. Eso ya traza los posicionamientos, porque si el enfrentamiento de Daniel Martínez es con una calle Pou fuerte, con una coalición fuerte y consolidada, o es con una coalición más débil y todavía sin cerrar, y por otro lado Daniel Martínez no es lo mismo, con una votación favorable dentro de los márgenes que estamos viendo en las encuestas. Más de 40, digamos. Más del 40 o más cercano al 45 que más por debajo del 40. Son escenarios totalmente distintos para cómo se encara eso, ¿no? Y hay otros temas que seguro se van a tratar ahí que no se trataron, sí, sin duda. No, yo lo mío apuntaba también de alguna manera por ahí, porque cuando la calle Pou habló de alternancia, a mí me sugirió que dejaba ya la puerta abierta para no nos voten a nosotros, voten a una, sí voten a nosotros, pero ya con una coalición, como que ya abriendo ese paraguas, ¿no? Y me hizo acordar además cuando hablaba de pidiendo la confianza, esa cuestión de mando, me hizo acordar el padre, ¿no? Que también hablaba de voy a ejercer la autoridad. Sí, eso claro. El ejercicio de la autoridad lo usó la calle Pou también en la elección anterior. El ejercicio de la autoridad y el hacerse cargo son conceptos que los viene trabajando desde hace tiempo, porque justamente lo que ataca el Frente Amplio es no hacerse cargo y no tomar el sartén por el mango, digamos. Eduardo, te esperamos la semana que viene. Pregunto, ¿con encuesta nacional Factum de estimación de voto nueva o todavía no? Vamos a estar ahí. Bien, vamos a estar ahí. Bien, cruzaremos dedos. Vamos a ver. Hasta la próxima. Nos vemos el miércoles. Bien, y nosotros seguimos adelante con Informe Capital. No sé con qué seguimos, ¿una pausa? Una pausa y venimos.